Ahora vamos a comenzar nuestra devoción de esta noche. Vamos a continuar en estas lecturas de Adviento. Y bueno, quiero aprovechar para dar la bienvenida a los que se están conectando a través de Facebook Live. Ya les di la bienvenida aquí a los que están presentes. Gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 13, 11. El estudio que estamos llevando a cabo se llama El amor bajó, descendió en la Navidad, del autor Sinclair Ferguson. Este es el libro de Adviento, que por cierto les recomendamos para que lo lleven a cabo. Tiene 25 lecturas diarias que son ideales para llevarlas 25 días de diciembre, lecturas diarias que nos preparan para celebrar el verdadero significado de la Navidad. Y esta noche vamos a continuar este título. El título del día de hoy se llama Creciendo. Creciendo. Y vemos que la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, nos revela a nosotros el plan de Dios para la humanidad, o para los seres humanos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y se nos revela en la Escritura que el plan de Dios es hacernos igual que su Hijo, a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué significa que seamos hechos como Cristo? ¿Sí? Muchos jóvenes, o cuando vamos creciendo, tenemos personas a las que admiramos, o personas, a celebridades como las que quisiéramos ser de grandes, ¿verdad? Cuando uno está creciendo, uno tiene cierta admiración, o uno simplemente quisiera ser alguien poderoso, alguien con dinero, capaz de hacer muchas cosas, o admiramos a estas personas que tienen gran poder y son capaces de hacer muchas cosas con el dinero que tienen. ¿Quién quiere ser lo contrario? Pues Dios, el plan de Dios es que seamos como su Hijo, Jesucristo. ¿Y cómo fue Cristo? Bueno, las Escrituras nos revelan, ¿verdad? Los Evangelios nos hablan de la vida de Cristo, ¿sí? El plan de Dios es de que seamos a la imagen de Él. Entonces, vemos en la Escritura que hay veces que ser cristiano no es lo que pensamos que es, ¿verdad? Y mucha gente se desilusiona y abandona la fe cuando se da cuenta de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Cuando descubrimos la vida de Cristo y lo que es ser como Cristo en un mundo caído, en un mundo de pecado, no es como este mundo. Pero una cosa sí es victorioso y es eterno. Así es que dice 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, dejé las costumbres infantiles. Y este año, hace unos meses, comenzó una serie por televisión, una serie televisiva, ¿sí? Actualizada sobre Star Wars, el Mandalorian, ¿verdad? Entonces salió una figura, un personaje nuevo que se hizo muy popular hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Las tiendas están llenas de este personaje. Le dicen el bebé Yoda, el Baby Yoda, ¿verdad? Lo curioso de esto y lo que nos llamó la atención a varios hermanos que compartimos esta analogía es que este personaje era un bebé, si ustedes lo han visto en las tiendas, es un mono verde, ¿verdad? Lo curioso de esto es que
a pesar de ser un bebé, tiene 50 años de edad, ¿verdad? Entonces, obviamente actúa, vive, se comporta como un bebé, como un niño que está creciendo. Entonces, analizándolo bíblicamente, ¿verdad? Cabe dentro de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Hay personas, y lo tratamos de aplicar a lo espiritual, ¿verdad? Hay personas que pueden tener toda una vida en el Evangelio, ¿sí? 50 años en el Evangelio, pero aún ser niños. Y eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. En Cristo tenemos que ser como Cristo, ¿sí? Parece que no importa, dice el autor, el regalo que le demos a los pequeños. Siempre los bebés o los pequeñitos están más interesados en el papel en el que se envolvieron los regalos que en el contenido. Este fenómeno suele encontrarse con exclamaciones de deleite y diversión generalizada de los adultos. Los adultos les entretiene ver a los niños haciendo esto, jugando con la envoltura en lugar de los regalos. Después de todo, hay algo innegablemente atractivo en cómo actúan los bebés para nosotros. Pero si vemos que un niño de 7 años hace lo mismo, entonces tal vez nos podemos sentir ansiosos y nos empezamos a preocupar que no se esté desarrollando correctamente. Si vemos a un joven de 18 años ignorando la consola de juegos y metiéndose dentro de la caja de cartón, entonces nos preocuparía aún más y nos diéramos cuenta que algo está mal. Pablo dice que espiritualmente hablando, usted y yo a menudo somos como adultos maduros jugando con una caja de cartón. Esto fue ciertamente cierto en esta iglesia a la que el apóstol Pablo les está hablando. Ayudar a las personas a alcanzar la plena madurez espiritual en Cristo se encuentra cerca del corazón del ministerio de este apóstol. Le dijo a los cristianos de Colosas que quería presentarlos a todos perfectos o maduros, que es el sentido de esta palabra, como lo expresa en Colosenses 1, 28 y 29, presentarlos perfectos delante de Cristo. Dice, y por eso me afano, dice el apóstol, luchando con todas mis energías para que Dios, para que Cristo obre poderosamente en mí. Entonces el apóstol se afanaba, pero no él, sino que para que Dios obrara en él y poder ayudar a los hermanos a madurar. Por supuesto, los nuevos conversos no maduran de la noche a la mañana. Pablo había pasado 18 meses completos con los corintios ayudándolos a crecer, pero no estaba viendo la madurez que deseaba, sino lo contrario. Él ya les había dicho que no podía tratarlos como adultos porque se estaban comportando como bebés espirituales. Y usa la misma palabra para definir niños o infantes. Lamentablemente, en lugar de dejar las formas infantiles, parecía pensar que les estaba enseñando a ser inmaduros. Eran como niños que empiezan a fumar cigarrillos a los 9 años, pensando que ya son mayores, cuando solo revela su propia inmadurez y falta de discernimiento. Varias cosas estaban retrasando el crecimiento de los corintios y sería prudente considerar también qué cosas están retrasando nuestro crecimiento en este año 2020. Ya hemos visto que los corintios tenían un interés malsano en clasificar a los predicadores, sin darse cuenta de que se estaban privando del privilegio de ser ministrados por todos ellos. Imagínense el calibre de predicadores que tenía la iglesia de Corintios. Tenían a Pedro, tenían al apóstol Pablo, tenían al mejor orador conocido en el Nuevo Testamento, Apolos, ¿sí? Predicando en estas congregaciones. Imagínense a la iglesia de Corintios discutiendo sobre
¿Quién era el mejor orador? ¿Quién era el mejor predicador de todos ellos? Realmente lo que estaba sucediendo con la iglesia de los judíos es que ellos mismos se estaban negando de las bendiciones que Dios quería darles a través de estos predicadores a la iglesia. La forma de actuar de ellos, su forma de quererse identificar con uno o con otro predicador, realmente estaba mostrando su inmadurez. No estaban absorbiendo las enseñanzas que Dios traía a través de estas personas que estaban predicando en esta iglesia. Y luego les faltaba discernimiento, por si fuera poco. Estaban enamorados de ciertos dones espirituales. Los más espectaculares eran los que les llamaban la atención. Habían perdido de vista la importancia del amor de Dios. Al principio de la carta, Pablo enseña varios signos de su inmadurez, al menos dos de ellos. No se habían tomado lo suficiente en serio el hecho de que habían pecado flagrantemente en la comunión de la iglesia, como dice el capítulo 5. Estaban deshonrando el nombre de Cristo con algunos patrones de comportamiento, pero había dos síntomas precisos de su falta de crecimiento y eran muy significativos. El primero fue que trataban sus formas de ser, sus enseñanzas de la Escritura como opciones de vida, como si tuvieran opciones sobre la palabra. Su punto de vista era que podían hacer lo que quisieran mientras fuera legal. A los corintios, precisamente en el capítulo 6 y en el capítulo 10 de esta carta, es cuando les dice el apóstol Pablo, les dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿sí? Ellos tenían una forma de ver las cosas, de que yo puedo hacer cualquier cosa mientras no sea ilegal, mientras no haya nada de malo. Pero Pablo, esa respuesta era una respuesta inmadura. Ver esas cuestiones de esa manera era algo inmaduro, si es que venían de un cristiano. Esa manera de buscar hacer las cosas legales simplemente muestra que estamos fallando en el punto. Fallamos en hacer las preguntas importantes de nuestra actitud. Esto es para la gloria del Señor. Lo que hacemos honra a Dios. Anteriormente se había sugerido formas que podían saber si eso era cierto o no. Pablo les había preguntado o les había comentado, ¿ayudaría esto a avanzar la vida cristiana? ¿Estas cosas mueven a esclavizarme? ¿O me ayudan a convertirme en una persona madura, en un cristiano maduro? ¿Es esto una verdadera forma de ayudar a mis hermanos? Y esta era la intención del apóstol Pablo. Estas preguntas debemos de seguirnoslas haciendo, debemos de saber en qué estamos gastando nuestro tiempo, debemos de analizar cómo gastamos nuestro dinero, cuáles son nuestros planes para el próximo año. Por ejemplo, definen la importancia de nuestro enfoque, hacia dónde está nuestro enfoque. El otro síntoma de su retraso en el crecimiento era que tenían una perspectiva equivocada sobre la adoración. Su enfoque era en los dones espirituales. Si están siguiendo este devocional, acabamos de ver en el día 18 y 19, cuando el apóstol habla sobre los dones. Estos dones eran en los que se enfocaban, los dones de profecía y los dones de lenguas. Los corintios eran conocidos o querían que se les reconociera como una iglesia que hablaba en lenguas o una iglesia que practicaba ciertos dones espectaculares, en lugar de utilizar esos dones para compartir el amor de Dios, en lugar de resaltar el amor de Dios, en lugar de exaltar el nombre de Cristo. Estaban demasiado preocupados por lo espectacular y lo inusual en la adoración. Y Pablo decía que esto era inmadurez.
Pablo, por lo contrario, estaba más preocupado en lo que es central de la adoración, como lo es la presencia de Dios en su pueblo. Les dice, de modo que si un incrédulo o un forastero entra, por todos es convencido. Este era el enfoque de Pablo, por todos es convencido, por todos es juzgado, es llamado a cuentas por todos. Entonces los secretos del corazón de la persona son revelados y así el inconverso puede postrarse y adorar a Dios y declarará, Dios está entre ustedes. Primera de Corintios 14, 24 al 25. De modo que Pablo no podía hablarles a los corintios como cristianos adultos. Así también el autor de Hebreos les dice a los hebreos, necesitan leche, no alimento sólido. Porque el alimento sólido es para los maduros, porque aquellos que tienen su capacidad de discernimiento entrenada por la práctica constante de distinguir el bien y el mal, simplemente carecían de un enfoque en la gloria de Dios y la presencia de sabiduría en su pensamiento, sus evaluaciones y sus elecciones. Por desgracia, los corintios se habían olvidado de algo acerca de Jesús. A medida que Jesús crecía físicamente, también crecía espiritualmente. Y para cuando tenía 12 años había aumentado su sabiduría y había aumentado en gracia delante de Dios, como dice Lucas 2:52. Siguió creciendo en discernimiento y en el favor de su Padre. Así es que si Cristo creció y vamos a ser igual que Cristo, nosotros también tenemos que crecer. No nos podemos quedar como un bebé de 50 años. Esperamos crecer en Cristo y parecernos cada vez más a Cristo, así como Cristo creció, ¿sí?, en estatura y en gracia delante de Dios. Quizá como muchos cristianos habían pensado poco en esto. Si es así, estaban pensando en Jesús como una idea más que como una persona real, o que no era verdaderamente hombre. No habían reflexionado sobre el hecho de lo que el compromiso del Hijo de Dios tenía con la encarnación, y era un compromiso de crecer y desarrollarse no solo físicamente, sino también espiritualmente, estaban preocupados por tener una experiencia y no una obediencia. Jesús, dice Hebreos 5:8, aprendió la obediencia por lo que padeció y creció en el favor de Dios. Si queremos ser igual que Cristo, vamos a crecer también igual que Cristo y vamos a padecer igual que Él. La obediencia de Jesús a su Padre creció a través de cada prueba que enfrentó hasta el examen final, cuando se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando era niño había amado a sus padres, cuando tenía 12 años había obedecido con amor el 5.º mandamiento, aunque sus padres lo habían entendido mal. Él llenó al máximo la obediencia amorosa de un preadolescente. Sus tentaciones en el desierto fueron la prueba aún mayor de que requirió mayores expresiones de ese amor por su Padre. Y su crucifixión requería el cumplimiento final de esa obediencia amorosa que había mostrado cada vez más a medida que fue probada a lo largo del curso de su vida. Si el Maestro siguió creciendo, ¿qué dice de nosotros? No nos conformemos con hablar como un niño, con pensar como niños o razonar como niños. Es hora de dejar de ser niños. Sí, Jesús vino, Jesús nació, sí, el bebé en el pesebre, pero no se quedó ahí. Creció, caminó y fue a la cruz. Fue a la cruz para llevar el pecado de cada uno de nosotros sobre Él mismo. No solo era el peso de la cruz, sino era el peso de nuestra culpa sobre Él, lo que soportó.
Ese es el significado de la Navidad. Que siendo en forma de Dios, no tomó como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros no padeciéramos el castigo de nuestro pecado. Él cargó con el pecado. Esas son las buenas nuevas para nosotros. Esas son las buenas noticias para nosotros. Esa es la razón de celebrar en la Navidad. Por eso podemos llegar a ver que la Navidad, el amor bajó en la Navidad. ¿De qué manera podemos atrofiar nuestro crecimiento? ¿Qué podemos pedirle a Dios para que podamos crecer? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver, Señor, lo que realmente significa la Navidad, Padre. Vemos que Cristo, Señor, no solo fue un niño, aunque es hermosa la idea, Señor, de pensar en un bebé cuidado por sus padres, Señor, un bebé tierno. Padre, ese bebé no solo se quedó ahí en el pesebre, Señor, sino que creció, padeció, Señor, y sufrió una muerte de cruz por causa de nosotros, para nuestro bien. Gracias porque podemos ver, Señor, que en la Navidad, Señor, se cumple nuestro gozo de salvación como lo anunciaron los ángeles. Gracias porque prometes, Señor, salvación para tus hijos en Cristo Jesús. Ayúdanos a ver, Señor, nuestra condición de pecado. Ayúdanos a ver nuestra necesidad de perdón, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida victoriosa a través de Cristo. Señor, que sea su Espíritu, Señor, obrando en la vida de sus hijos. Señor, creciendo, Señor, en gracia y en amor, en el amor de Cristo. Gracias, Señor, por este motivo, esta reunión, Señor, y gracias por permitirnos, Señor, seguir meditando en el verdadero significado de la Navidad. En el nombre de Cristo, le damos gracias. Amén.